Vamos a estar charlando de un tema más que interesante con la próxima invitada que tenemos para este jueves en ATP. Esta semana, precisamente el martes pasado, el martes 15, se comenzó a trabajar en la Comisión de Legislación General en el Senado entrerriano el análisis del proyecto del cupo laboral trans para la provincia de Entre Ríos. Nosotros comentábamos al principio que la ciudad de Paraná ya tiene una normativa similar, lo mismo conocimos hace aproximadamente 2 o 3 semanas cuando por decisión a través de un decreto del Ejecutivo Nacional se brindaba la obligatoriedad entonces de que el 2% del total de los trabajadores del Estado a nivel nacional sean precisamente personas trans, así que realmente es más que importante tener este tipo de normativas en todos los niveles de Estado, ¿no? Ya sea a nivel municipal, provincial y también a nivel nacional. Vamos a estar charlando con una militante por los derechos del colectivo que viene trabajando incansablemente en los últimos años. Ella es técnica en comunicación social y hace poco más de 2 semanas fue incorporada también a la planta permanente de la Municipalidad de Nogoyá. Estamos hablando de Keili González, que ya están con nosotros en comunicación aquí en ATP. ¿Cómo andás, Keili? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo vas? Saludos a todos ahí en el piso. Bueno, fuiste la primera... escucha? Sí, se escucha perfecto, te escuchamos perfecto. Fuiste la primera, te tocó ser la primera, ¿no? Entre tantas cosas, digamos. Hoy la verdad que celebro esta conquista que es producto de la lucha colectiva, digamos, porque yo no pienso mi vida en términos de meritocracia, porque bueno, soy un producto como militante y activista, soy producto de lo que es la lucha colectiva y ahí están mis hermanas, por supuesto, que han militado por cada espacio, digamos, para conquistar de alguna manera el acceso al trabajo y en este caso reconocer la coexistencia de nuestros cuerpos cuando hablamos de la inserción laboral. Y esto para mí no es menor, digamos, destacarlo porque sé lo que representa para el colectivo Traba Trans que una compañera se sienta parte de alguna manera de generar políticas públicas, en este caso en lo que sería en el área del Departamento de Prensa y Diseño de la Municipalidad de Nogoyá, y a partir de ahí tomar los desafíos que tienen que ver con una comunicación que sea para todos, todas y todes. ¿Pau? Es importante lo que está marcando Keili, porque solamente el 18% de las mujeres trans en nuestra provincia y en nuestro país pueden acceder a un empleo formal. Así que este tipo de normativas que se están discutiendo, que se están sancionando en diferentes provincias, es más que importante también para que el colectivo de alguna manera tenga este derecho tan básico, este derecho humano tan elemental, de alguna manera consagrado y garantizado también. Keili, bueno, ¿qué te pasó cuando finalmente conociste la información? Vos venías trabajando ya bajo otra modalidad de contratación en la municipalidad desde el año 2013, si no me equivoco. ¿Qué significó para vos y qué significa también en términos políticos y simbólicos precisamente para vos y también para toda la comunidad de Nogoyá y de la provincia, claro? En primer lugar, digamos, no podemos dejar de decirlo, digamos, es una conquista del colectivo y lo celebramos y abrazamos ese decreto porque, bueno, porque le va a permitir a las compañeras tener mejores condiciones de vida. Eso, de eso no hay ninguna duda, digamos. Sí, lo que a nosotras por lo menos nos pone en una situación de discusión con el gobierno es que a la par ya se estaba dando el debate y que tenía que ver entre lo que sería el cupo laboral Traba Trans y lo que sería una ley integral Traba Trans. ¿Por qué entendemos esto? Primero porque el decreto, por ser decreto, por no ser una ley, valga la redundancia de una normativa, puede ser derogado, por lo tanto, por este mismo gobierno, por un gobierno por el gobierno que venga, digamos. Por lo tanto, al no ser una ley, creemos que es sumamente necesaria. Segundo, porque el decreto contempla la precarización laboral. Todo el mundo sabe que yo soy socialista, defiendo de alguna manera las condiciones dignas de trabajo, porque el trabajo por ser trabajo no es digno, digamos, sino que lo hace digno son sus condiciones. Segundo, la creación de un registro que piensa en términos de alguna manera de meritocracia
el ingreso de las compañeras y les compañeros, digamos. Por lo tanto, entendiendo que la vulnerabilidad es estructural debido a la exclusión sistemática, a la historicidad de nuestras vidas, que crecimos en los márgenes de toda posibilidad de tener vidas vivibles, entendemos que la solución debe ser integral. Por lo tanto, la verdad que eso no es menor destacarlo. Y después, porque no fue trabajado con las organizaciones en el campo de los derechos humanos, digamos. En tanto, si hay una problemática que acontece a un sector que se encuentra en el último eslabón de la cadena de interés respecto a la generación de políticas públicas, entendemos que somos nosotras las que tenemos que decidir cómo se van a solucionar esas problemáticas. Por supuesto, el que firmarán son quienes tienen responsabilidades indelegables, que en primera instancia es el Poder Legislativo, y después con la promulgación del Ejecutivo. Pero entender más allá de que para nosotras es un abrazo, a esto no viene a resolver el problema estructural que entendemos que es el acceso y la permanencia, no solamente al trabajo, sino el acceso y la permanencia a una vivienda digna, el acceso y permanencia al sistema educativo, el acceso y la permanencia a la salud, que tenemos muchas compañeras. Y nada, bueno, este contexto de pandemia viene de alguna manera a poner en evidencia de alguna manera la falta de voluntad política, porque no puede ser en términos políticos solamente leído como un triunfo sin hacer una autocrítica, porque este gobierno no ha tenido la voluntad de alguna manera de poner en la agenda política la problemática. De hecho, la ha venido pateando hace un montón de tiempo. A nivel provincial eso se venía dando, obstaculizando. Hoy se aprobó en el Senado, se dio media sanción. De hecho, el proyecto de cupo laboral trans volvió a la Cámara Legislativa, y esto sucede en un contexto de discurso totalmente cuando las trabas venimos conquistando la agenda política toda, ¿sí? La agenda emocional del movimiento del feminismo. Hemos logrado obtener una conquista importante, pero queremos de alguna manera interpelar porque tenemos una expectativa de vida entre los 35 y 40 años, porque tenemos compañeras que están como único medio de supervivencia, están sometidas al sistema de la prostitución. ¿Y por qué no digo trabajo sexual? Porque categóricamente las trabas y las trans se da que es por su identidad de género, orientación sexual o por su expresión de género que no les permiten acceder y permanecer en los diferentes sistemas públicos. Por lo tanto, hay una causal, digamos, de por qué se da esa vulneración, y que tiene que ver con los preceptos culturales de los cuales el Estado también es responsable. Es una consulta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Kelly? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde pondrías vos en tu vida personal, más allá que aclaraste que vos pensás el mundo, digamos, desde el punto de vista colectivo, pero desde el punto de vista personal te pido hacer este esfuerzo? ¿Dónde pones vos el punto de partida de todo este triunfo, podríamos denominarlo así, tuyo y del colectivo que estamos charlando justamente hoy? Pero ¿dónde arranca esta carrera, digamos, este recorrido, ese camino? Yo, soy una militante desde muy niña, digamos, milité siendo un niño, en primera instancia, digamos, porque yo no reniego de mi identidad, digamos, yo resignifico mi travestismo como una herramienta política de lucha, digamos. Entonces, pensarme como una corporalidad política y por lo tanto una corporalidad revolucionaria en este mundo diseñado para unos pocos, y por lo tanto, de alguna manera yo era parte del sector excluido, me permitió, o por lo menos la desidia, digamos, la desigualdad y la situación en la que me encontraba, me obligó a tener que implementar herramientas como metodología de defensa. Era una niña, tenía 13 años, entonces sabía que yo lo único que quería era existir, porque pensar en una vida vivible en esa época era muy ilógico. Quería estudiar como cualquier persona y a partir de ahí adquirir las herramientas para decir por qué yo no puedo estar en esos lugares que históricamente le han sido negados a mis compañeras, que a la par, que eran las compañeras que me ayudaban a poder transitar por el ámbito educativo, eran las que me compraban los útiles a través, porque se prostituían y me daban un mango para decir toma una cartuchera, toma un par de hojas, toma la carpeta, digamos, seguí estudiando, no te metas acá y qué sé yo. Fueron también las compañeras que me protegieron. Entonces, de alguna manera pensar en eso, en devolverle, por supuesto colectivamente, como yo te digo, porque no me pienso en esos términos individuales, sola no hice nada,
sin duda fue con mi familia, fue con mis amistades, con errores, con aciertos, con coincidencias, disidencias, pensar bueno, que yo no quería estar ahí y que yo me merecía vivir en otros lugares. Además, siempre nuestros espacios, o los espacios de conquista, siempre fueron espacios del arte, que a mí me parece una herramienta súper politizada, me parece súper potente, pero yo no tenía, o por lo menos no descubría ningún talento allí. Entendía que mi primer objeto de arte era mi cuerpo, y para pensar de ahí era decir, bueno, ¿por qué yo no meterme en la política y poner en primera persona, en relatar qué nos sucede, desde qué lugar nos sucede, y ya no que otros cuerpos hablen en nombre de nosotras, sino nosotras mismas, es decir, qué es lo que nos pasa, las necesidades que tenemos y cuáles son las respuestas que queremos a esas demandas. Ahora, cuando planteaba recién, si no te malinterpreté, que lo interesante es tener una regulación normativa, una ley, una ordenanza, una ley provincial, nacional, una ordenanza, si es nacional mejor porque, digamos, ordena nacionalmente el asunto, está claro. Decías, pero probablemente el día de mañana venga otro y de un plumazo borra un decreto. Ahora, vos, además de ser una chica trans, sos sobre todo, ¿no? Principalmente sos una persona. ¿Por qué, digamos, debería afectar a la persona Keily González? Que ya, digamos, es una empleada de Nogoyá. ¿Por qué debería afectar a la persona, al ser humano Keily González, una ordenanza, digamos, en un sentido contrario? Porque vos, antes de ser una chica trans, sos una persona. No, pero bueno, eso no está en análisis, digamos, no tendría que preguntarme a mí, sino a los sectores que lo vulneran, digamos, justamente es la pregunta que yo le hago a la sociedad, digamos, ¿por qué mi cuerpo es leído de alguna manera como una sujeta de vulneración de derechos, digamos? ¿Por qué a mí no se me permite formar parte de la igualdad de condiciones? Pero ves a alguien de la política decir un día, no sé, porque por ahí carcamanes hay en todos lados, ¿no? De un plumazo borro un decreto que posibilita un cupo trans. ¿Ves esa posibilidad en estos tiempos? ¿Sí? Por supuesto, digamos, obvio. La gobernadora Vidal, digamos, tenía la ley Diana Zacayán, que era de cupo laboral trans, y hasta que ella no perdió las elecciones no la promulgó. Por lo tanto, de alguna manera, para que la ejecutara Kicillof. Entonces, además, cuando se debatió la media sanción en diputados, el proyecto en la provincia de Entre Ríos, uno de los tantos era por qué a nosotras se nos tenía que dar los privilegios de acceder al trabajo, digamos. Claro. Por qué a nosotras teníamos que tener un cupo. Entonces, eliminó el piso. Imagínate en la situación en la que nos encontramos, que nuestros representantes políticos ni siquiera pueden reconocer la problemática como una problemática coyuntural que afecta a una población en extrema situación de vulnerabilidad. Digamos, no hacen ni esa lectura porque no conocen el recorrido y porque piensan la vida en igualdad de condiciones, porque hay derechos y conquistas. Nosotros decimos, en términos legales estamos en igualdad de condiciones, pero en términos reales para eso hay que luchar. Entendemos que eso no está dado de alguna manera, porque yo camino por la calle, bueno, a mí no me pasa, pero muchas compañeras caminan por las calles, y estar solamente existiendo es sinónimo de persecución policial, de que se las vulnere, de que se las golpee, de que no se les permita acceder al sistema de salud, de que se las trate con un nombre que no es el que perciben. Entonces, imagínate en la coyuntura social, imagínate en la política, porque cuando entendemos que están ahí personas que viven de los privilegios, que se quieren seguir sosteniendo en esos lugares, que por los cuales disfrutan las mieles que le da esta clase de representatividad. Por lo tanto, nosotros también luchamos, yo como socialista lucho por un modo de concebir la política de una forma totalmente diferente a la que se está dando, digamos. No queremos sostener estas políticas solamente que se pasen en diferentes manos, porque de nada sirve de alguna manera que nuestros representantes solamente, digamos, cambien las caritas, se ocupen los lugares, digamos, a nivel provincial sabemos los funcionarios, que no fue legislador, después ocupó un cargo ejecutivo y después fue funcionario, y así sigue de alguna manera hasta tener las jubilaciones de privilegio. Entonces, de alguna manera hay un cuestionamiento también a esos modos, y bueno, y por eso las trabas venimos a imponer, por eso decimos, las trabas tomamos la política por asalto, porque venimos a representar otra forma de serlo, y eso tiene que ser contrahegemónico, no en los modos que nos han hecho saber como lo único posible. Qué interesante es escucharte hablar, Keily. De qué manera además planteas tu visión, pero tu experiencia, sobre todo pensando en un colectivo, porque hablas siempre en colectivo, digamos, no hablas de vos.
Hablaste en colectivo, lo cual me parece que está buenísimo. Me cuesta porque además porque eso, mi dolor también fue dolor de muchas compañeras y el dolor de mis compañeras me atraviesa. No puedo pensarme de alguna manera más allá de eso, no cae en mis parámetros, no lo puedo, ni siquiera como una posibilidad, digamos. Porque además cuando yo digo de lucha colectiva, no solamente las trabas y las trans, porque acá también están las tortas que me abrazaron en su momento, las maricas que me abrazaron en su momento, y quienes conciben también, siendo cuerpos cis, interpelarse por la lucha, digamos, claro, vengo a acompañarte, no, vos sos parte también, independientemente de que pertenezca a otra corporalidad, ya cuando el solo hecho que estés poniendo lomo por nosotras no es un hecho menor y nosotros la abrazamos porque eso no interpela en la sociedad en su conjunto. ¿Pau? Sí, dos cuestiones bien cortitas porque sé que estamos con los minutos contados ya. Se debatió mucho, sobre todo en las últimas semanas, el rol que tiene la imagen de las mujeres en los medios de comunicación. Y te quería preguntar porque hace no mucho tiempo atrás en la TV pública hay una periodista, hay una presentadora de noticias, una mujer trans al frente, eso me parece una suma importancia también para remarcar. Y mi pregunta concreta son dos. Si pensás como comunicadora social involucrarte desde los medios de comunicación de alguna manera más activa próximamente, y si evaluás también por otra parte, si no es que tu vida te lleva por el rol comunicacional, ser nuevamente candidata. En primer lugar, entiendo la comunicación sin dudas también como una herramienta política. Hay una cosa, que hemos conquistado espacios, pero uno de los espacios que no ha sido históricamente negado es permitirle a una travesti estar formando parte de los medios de gran difusión, como lo que es la televisión o la radio, digamos. Somos pocas las compañeras, yo trabajo en un departamento de prensa que tiene que ver con casi es una labor administrativa, te diría, capaz que exagero, pero te diría que cumple una función comunicacional y todo eso, pero no tiene a las trabas, digamos, en primera instancia como una herramienta de visibilización. Yo no soy funcionaria del Estado, digamos, soy una trabajadora y jamás tuve la propuesta de formar parte de algún medio de comunicación independiente o de una empresa comunicacional, digamos. Eso es una realidad, digamos. Y el término de volver a ser candidata, y yo lo evalúo también en términos colectivos, digamos, eso es una decisión que ser candidato fue una situación excepcional en ese momento. Lo que se decida colectivamente de acuerdo a las necesidades en su momento, la coyuntura, lo evaluaré. No digo que no, pero tampoco te diría que sí. Digamos, yo soy una militante independientemente de la batalla que se dé electoralmente. Digamos, para mí no es lo que tiene que ver con las elecciones una instancia más. La lucha continúa. No es que yo después de las elecciones no ingresé en la legislatura provincial y me hundí en un pozo depresivo para ver cuándo son las próximas elecciones, a ver si me ganaba un puestito, digamos. No, digamos, la lucha al otro día yo estaba en cualquier manifestación, manifestándome por el medio ambiente, manifestándome por las trabas, manifestándome por los trabajadores y las trabajadoras precarizadas, por los docentes. Digamos, la lucha tiene que ser transversal, porque las trabas no solamente vivimos en una situación de vulnerabilidad por la condición de género, sino también que venimos atravesadas por la condición de clase, digamos. La mayoría de las trabas somos pobres, entonces también venimos atravesadas por eso. Entonces, cuando le demandamos a las demás cuerpas que se interpelen por nuestra realidad, también tengo que hacer yo interpelarme por la realidad de otros que también se permiten ser parte de nuestras luchas. Entonces, la verdad que no lo descarto, pero tampoco te diría que es por lo que a mí me importe, digamos. Yo discuto con las instituciones, con la legislatura, discuto con la iglesia, discuto con estas instituciones que han sido de alguna manera promotoras de nuestra vulneración. Entonces, lo valoré en su momento en el sector que yo milito, que es el MST, y además es una decisión del partido en su conjunto. A los militantes de ese partido o los candidatos de ese partido lo elige la militancia, no sucede como en otros lugares, porque tiene que ver con un partido emergente que es para los trabajadores y las trabajadoras, y ahí tiene que ver que la lucha colectiva, digamos, no es que para ser una referente o una referenta no es que te inflan con imagen y marketing, digamos. Eso se da a través de la lucha. Quienes somos referentes y referentas es porque hemos tenido mucho camino recorrido atrás. Kaylee, gracias por tu tiempo. Un gusto charlar con vos. Gracias a ustedes.